Hola chicos, en este video les voy a mandar la retroalimentación de esta semana, la última semana de matemáticas, esperando que ya tengan el proyecto listo y que les lo suban a la plataforma, ya que eso es 40% de su calificación y en caso de no tener el proyecto van a tener que presentar el ordinario que se les hará llegar en corto. La primera actividad de esta semana fue la función racional. Hay que recordar que una función racional tiene mucho que ver con el concepto de números racionales. El concepto de números racionales son aquellos que se pueden representar como una fracción o un cociente de enteros. Es muy parecido con las ecuaciones, son aquellas que se pueden representar como fracciones, o sea, que tengan una función en el numerador y otra en el denominador. La actividad 1 dependía mucho de ver el video y estar cachando los conceptos, pero de forma rápida te decían cuál es el modelo algebraico general de una función racional. Entonces, cuando se trata de algo generalizado, no tiene que tener precisamente números, sino letras que representen ese conjunto o esa situación. En este caso tenemos que la función, un modelo algebraico para una función racional es este, el que les marqué, donde f de x, o también como lo podemos representar, puede ser con la letra y, es igual a una función dependiente de x, en este caso p de x, sobre q de x. ¿Y cuál es el dominio de una función racional? Ya que sabemos que es una función racional, tenemos que tener claro que hay un numerador y un denominador. El dominio va a depender mucho del denominador. El dominio van a ser todos los números que no te hagan cero el denominador. La siguiente pregunta, ¿qué son las asíntotas en una función racional? En pocas palabras, las asíntotas son rectas donde no toca la línea de la gráfica de tu función. Entonces esas son asíntotas. Son líneas que la gráfica no toca, o sea que la línea que representa tu gráfica no va a tocar. En este caso aquí vemos, esta es una asíntota en toda esta línea, nunca, no importa cuál sea el valor de x, va a tocar esta línea. Entonces esa es una asíntota. Ahora la siguiente, referente a la asíntota horizontal. Horizontal es esto, horizontal. O sea, la eje de las x. Y esto es vertical. Cuando p de x, o sea, la que está en el numerador, es menor que la que está en el denominador, o sea, el grado, ¿cuál sería un ejemplo de esto? Entonces aquí ya les puse el ejemplo. Tenemos aquí una función donde el numerador, el grado del numerador, este es el numerador, es más pequeño que el grado del denominador. ¿Eso cómo lo sabemos? Pues por la variable independiente. En este caso, x no tiene un número arriba, eso quiere decir que está a la 1, pero el del denominador tiene un 2, quiere decir que está al cuadrado. Por lo tanto, el denominador tiene un grado más que el numerador. Por eso sí representa esta. Y para la siguiente, y también aquí está su gráfica. Aquí tenemos la gráfica de esto. Y referente a la asíntota horizontal, miren, aquí está también. Esta es la asíntota horizontal. Y vemos que efectivamente está en 0, en y es igual a 0, o sea que está aquí. Y por aquí podemos proyectar esta línea y vemos que no toca ninguna de las partes de la gráfica. En la siguiente, para la asíntota vertical, no, horizontal también, en el caso de que el numerador sea mayor que el denominador, ¿qué sucede? No va a haber asíntota horizontal. Y te piden que selecciones un ejemplo de función así y también muestran la gráfica.
En este caso es fácil porque otra vez nos fijamos en la variable independiente. Este es grado 2 y este es grado 1. Entonces obviamente esta sí es mayor y este es menor. Otra forma de verlo gráficamente es, aquí está su gráfica y en todos estos valores de Y no se van a tocar las líneas de nuestra gráfica o de nuestra función. Entonces eso como tal no es una asíntota porque no es una sola recta, sino serían todas las rectas que puedan caber en ese espacio. Bueno, supongamos que saldrían perfectamente dibujadas. Entonces no es considerada como tal una asíntota. Para la siguiente parte de esta actividad, te dicen realiza el procedimiento mostrado en el video que les mostraban en la actividad, para determinar el dominio y rango de la función. La función es y es igual a 2x más 1 sobre x menos 2 y relaciona las columnas. Entonces, lo primero que te dicen, esta es la gráfica de la función y es igual a 2x más 1 sobre x menos 2. La forma de identificar cuál es la gráfica es la siguiente. Primero, identificando la asíntota vertical. La asíntota vertical, ¿cómo se va a calcular o cómo se va a identificar? Nos vamos a tener que fijar en el denominador. Aquí tenemos que el denominador es x menos 2. Entonces vamos a aplicar una inecuación, o sea, una no igualdad. X menos 2 no debe ser igual a 0, o no es igual a 0. Resolvemos, esto se resuelve muy parecido a una ecuación normal. Tenemos aquí el menos 2 que va a pasar sumando del otro lado de la ecuación. Entonces resulta que x es diferente a 2. Lo podemos visualizar en ambas gráficas que nos presenta el ejercicio. ¿Y cómo nos está diciendo que la asíntota vertical está en 2? Pues hacemos un aproximado. Entonces sería proyectar una línea así, hacia arriba. Considerando que ambas, pues es parecida a la asíntota vertical, tenemos que seguir al siguiente criterio. El siguiente criterio es de la asíntota horizontal, o sea, la que está en el eje, bueno, la que está paralela al eje de las X. Como tenemos el mismo exponente tanto en el numerador y el denominador, podemos utilizar esta formulita que dice que va a estar ubicada en el punto que represente la división del numerador sobre el denominador. En este caso va a ser el coeficiente. Entonces aquí tenemos que el coeficiente o el número que acompaña a x en el numerador es 2 y en el denominador no tiene número, pero se sobreentiende que es 1. Entonces 2 sobre 1 queda a 2. Y vemos que si avanzáramos en 2 aquí, en el eje de las Y's, podríamos dibujar esta línea horizontal y coincide. En la otra gráfica, esta asíntota está en el lado negativo de las Y's, entonces ya no coincide y se puede decir o se puede asegurar que la gráfica que corresponde es esta y esta no. Para el siguiente reactivo dice cuál es el dominio y rango de la función y te van a poner la misma función. Entonces, el dominio ya sabemos que son todos los valores que puede tener x. Aquí sacamos de forma rápida qué valor es el que no puede tener x. Entonces, el dominio serían todos los números excepto 2, o sea, desde menos infinito hasta más infinito, sin pasar por el 2. El 2 es la excepción. ¿Y el rango cuál va a ser? El rango, pues, es exactamente el mismo. Aquí también lo calculamos. Van a ser todos los números reales, excepto el 2. ¿Por qué? Porque en esa recta no se proyectó nuestra función. Para la actividad 2 de esta semana,
se trató de las funciones trascendentes, funciones exponenciales y logarítmicas. Primero, les pedían identificar qué era una función trascendente. De forma rápida, las funciones trascendentes son aquellas que no se pueden expresar simplemente con operaciones, o sea, más, menos, por, entre, no. Tienen otro tipo de expresiones como los logaritmos, los exponenciales y también las funciones trigonométricas. Entonces, una función trascendente puede ser una función exponencial, una función logarítmica o cualquiera de las funciones circulares. Y a funciones circulares se está refiriendo exactamente a las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y también a sus inversos. Una función periódica también nos explican en el video que es una función que va a repetir su comportamiento en cierto periodo de X. ¿Esto qué quiere decir? Que en determinados valores de X, cuando pasemos esa misma cantidad de valores, se va a volver a repetir exactamente el mismo comportamiento. Aquí en esta gráfica en rojo nos muestran toda la función completa, en este caso es seno de X, que empieza en 0, tiene una parte positiva y después una parte negativa y termina en 2pi. Entonces ese sería un periodo. Si lo prolongáramos más, veríamos que sigue teniendo el mismo comportamiento cada 2pi. Entonces de 2pi a 4pi se repetiría. Y ahora de 4pi a 6pi, otra vez se va a repetir exactamente el mismo comportamiento. Por eso se dice que es una función periódica, porque cada cierto periodo se va a volver a repetir. En la siguiente parte de la actividad nos piden que digamos cuál es la forma general de una función exponencial. Entonces una función exponencial es aquella que está elevada en un exponente. Entonces aquí en esta función vemos que tenemos un número, en este caso es b, elevado a otro número, que aquí lo representan con x, donde la variable independiente va a estar localizada precisamente en el exponente, va a estar en el exponente. Ahora la siguiente es un ejemplo de función y gráfica exponencial con base mayor a 1. Aquí, ¿qué tiene que ver que sea mayor a 1 o entre 0 y 1? Va a ser si es creciente o decreciente. Por ejemplo, en este caso, la función b es una función que ya nos están marcando que es 4, por lo tanto es mayor a 1, y como es mayor a 1 va a ser creciente. Otra vez repetimos lo que es creciente, que como vamos a ir avanzando en el eje de las X, o sea, por ejemplo, si tenemos menos 1, tenemos este valor en Y. Pero si avanzamos un poquito hasta 2, nos da un valor mucho más grande de Y. De hecho, miren, aquí ni siquiera se ve en la gráfica. Iría más hacia los positivos mayores en el eje de las ordenadas. La siguiente es un ejemplo de una gráfica exponencial con base entre 0 y 1. Pues aquí tenemos la función y es igual a 1/4 de x. Ese valor es menor a 1, pero mayor a 0. Entonces es una función que va a ser decreciente. O sea que si tenemos, por ejemplo, aquí está el menos 1. Tiene este valor en y. Y si avanzamos en el eje de las x, por ejemplo, aquí en 1 positivo, vemos que tiene un valor más pequeño de y. Entonces, en vez de crecer, decreció. Y la última, ¿cuál sería el dominio y el rango? El dominio de estas funciones, o sea, los valores que puede tener en x, es de menos infinito hasta más infinito, o sea, todos los reales. Pero el rango
podemos ver que no pasa a tener números negativos en y. O sea, va del origen hacia arriba, de 0 hasta infinito en y. Entonces, por eso el rango, los valores que puede tener en y van de 0 hasta infinito positivo. También nos preguntan qué es una función logarítmica, y la función logarítmica va a ser la inversa de la función exponencial. Entonces nos va a servir mucho para resolver ecuaciones, para despejar, por ejemplo, una variable independiente que esté en un exponente, va a ser indispensable aplicar logaritmos. Y preguntan cuál es el logaritmo base 3 de 9. Aquí en esta imagen les presento cómo se representa un logaritmo, en este caso, logaritmo base 3 de 9. Si tú no sabes la respuesta, lo que tienes que hacer es buscar la base, en este caso 3, a qué exponente se tiene que elevar para resultar en 9. Entonces se puede escribir de esta forma. 3 a la x es igual a... Como ya sabes que va a ser igual a 9, entonces el exponente que debería tener aquí es 2. 3 por 3 ya te da 9. El 2 quiere decir que va a estar al cuadrado. Entonces, por eso aquí la respuesta correcta era 2. Y aquí tuve un error porque lo redacté mal, pero lo que quería que dijera era el dominio y rango de las funciones logarítmicas son, como podemos ver en esta gráfica, el dominio va a ser, o sea, el dominio que son los valores en x, va a ser a partir de 0 hasta infinito positivo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún valor aquí de este lado, en los negativos. Y el rango, que miren, también me equivoqué, le puse rango, bueno, pero el rango va a ser desde menos infinito hasta infinito. También en esta lección repasábamos las propiedades de los logaritmos, se las enlistaban y aquí lo único que les ponía yo era un ejemplo. En este caso, logaritmo base 8 de 1, entonces el logaritmo de 1 va a ser 0. El logaritmo, cuando la base es igual al resultado, en este caso logaritmo base 8 de 8, es igual a 1. Y cuando hay multiplicaciones, por ejemplo, tenemos en este caso logaritmo base 4 de 2 por 3, lo podemos también representar como una suma de logaritmo base 4 del primer término, en este caso es 2, más logaritmo base 4 del segundo término, que es 3. Aquí es importante que no vayan a cambiar la base. En el siguiente, que es una fracción, un logaritmo de una fracción, también se puede representar de la siguiente manera. Igual no cambiamos la base, en este caso es 4, y al numerador se le va a restar el logaritmo del denominador. Entonces, logaritmo base 4 del numerador, que es 2, menos logaritmo base 4 del denominador, que es 3. Y la última propiedad es la más útil que se puede aprender. El logaritmo, no importa de qué base sea, de un número que esté elevado a un exponente, te ayuda a deshacer ese exponente y lo puedes representar como, en este caso, este 5, que era el exponente, se pasa multiplicando y solo tienes que sacar el logaritmo, en este caso base 4 de 24. Para la actividad 3, ecuaciones exponenciales y logarítmicas, solo era cosa de utilizar dos de estas cualidades de los logaritmos. En la primera decía que el logaritmo base 4 de 3x menos 4 es igual a 2. Y pues como teníamos aquí, lo podemos escribir de otra forma. Es igual que este ejemplo que les había puesto anteriormente. Teníamos un logaritmo base 3 de 9, que era igual a un número 2. Entonces aquí se los puse en colores para que identifiquen los términos. En este caso, como la base es 4, es el número que vamos a poner de este lado. Y como el igual
o a lo que es igual esta expresión es a 2, esto se va a poner como exponente de la base. Y después se iguala a la expresión a la que se le pretende sacar el logaritmo para despejar la x. Entonces aquí hasta le puse los mismos colores para que lo identifiquen un poco más fácil. Ya que tenemos esto, lo más recomendable es resolver este exponencial, que es 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, es igual a 3x menos 4. Y pues este que está restando, aquí va a pasar sumando. 16 más 4 va a ser 20, es igual a 3x. Y para despejar la x, este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces 20 entre 3 es igual a x y ya resolviendo es 6.66. Aquí lo más recomendable por lo general es que lo dejen en fracción, pero también lo pueden utilizar como decimales y no hay problema. Para el siguiente se resuelve de la misma forma, aunque tengan aquí una fracción. Entonces dicen que el logaritmo base 2 de 1/3 de x más 3 es igual a 4. Entonces agarro mi base y la pongo aquí. Y esa base la voy a elevar a este número que es 4. 2 a la 4 va a ser igual a toda esta expresión. 2 a la 4 es igual a 1/3 de x más 3. Entonces otra vez resuelvo que va a ser 16 es igual a 1/3 de x más 3. Este número ya que está sumando va a pasar aquí restando, quedando como 16 menos 3 es igual a 13 y eso es igual a 1/3 de x. Entonces la función contraria es multiplicar por 3 las dos expresiones. Entonces al multiplicarlas por 3 queda como 3 por 13, 39. Y 1/3 por 3, pues como este está, se puede decir en un numerador y este en un denominador, se me eliminan y me queda x. Entonces 39 es igual a x. Aquí lo más difícil se podría decir que es el tratamiento algebraico. Por eso es muy importante que no se olviden de practicar todos los temas que vieron en Mate 1, porque es como la parte más crucial en las matemáticas, saber utilizar súper bien el álgebra. Para las exponenciales también es algo bastante sencillo y aquí lo que vamos a utilizar es esta propiedad en donde cuando le aplicas un logaritmo a un número que está elevado a un exponente, lo que haces es que se puede escribir de otra forma, o sea, el exponente lo baja multiplicando. Y aquí les marqué que es 3x es igual a 26. Si aplicamos el logaritmo de los dos lados, en este caso el logaritmo de 3x y logaritmo de 26, ya podemos reescribir este que es exponencial como una multiplicación. O sea, este en vez de estar al exponente va a pasar multiplicando. Entonces queda como x logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 26. Aquí el logaritmo de 3 está multiplicando a x, por lo que si está multiplicando puede pasar del otro lado dividiendo para despejar nuestra variable. Entonces quedaría logaritmo de 26 sobre logaritmo de 3. Y ya resolviendo en la calculadora, eso les va a salir a 2.96. Ahí también tienen que usar su calculadora celular como calculadora científica para poder realizar estas operaciones. Ahora en el siguiente ya no es solo un número elevado a x, sino es un número elevado a x menos 2, pero se resuelve de la misma forma. Aplicamos logaritmos de los dos lados, logaritmo de 4 a la x menos 2 y logaritmo de 8. Otra vez este de exponente va a pasar a multiplicar por la acción del logaritmo. Y nos va a quedar como x menos 2, que multiplica al logaritmo natural de 4 es igual al logaritmo de 8. Para despejar esto otra vez está multiplicando, pasa dividiendo. Logaritmo de 8 entre logaritmo de 4 es igual a x menos 2. Aquí solo nos falta quitar este 2
que está restando y va a pasar sumando. Ya que resolvemos logaritmo de 8 entre logaritmo de 4, nos va a dar 1.5 más 2, 3.5. Ahora, es un ejercicio muy parecido al C, que es 5 a la 3x menos 4. Otra vez aplicamos logaritmo en ambos lados porque en una ecuación se tiene que hacer la misma operación de los dos lados, quedando como logaritmo de 5 a la 3x menos 4 es igual al logaritmo de 14, logaritmo natural. Y esto va a pasar, lo podemos escribir ahora multiplicando por logaritmo de 5. 3x menos 4 por logaritmo de 5 es igual al logaritmo natural de 14. Despejando, pues otra vez es lo mismo. Este está multiplicando, pasa dividiendo y queda como 3x menos 4 es igual al logaritmo natural de 14 entre el logaritmo natural de 5. Y lo único que nos falta es deshacernos de este 4 que está restando y pasa sumando. Ahora nos tenemos que deshacer de este 3. Está multiplicando, va a pasar dividiendo. En este caso ustedes pueden mantener esta expresión y nada más dividirla entre 3 o pueden ir resolviendo. Por ejemplo, yo resolví la división de los logaritmos y me salió 1.63, le puse el más 4 y lo dividí entre 3. Y ya me dio x es igual a 1.87. Entonces, les repito que aquí sí era crucial saberse esta propiedad de los logaritmos, pero también sigue siendo muy, muy importante saber usar el álgebra y la solución de ecuaciones. En este caso son ecuaciones bastante sencillas. La actividad 4, que fue la última del curso, son las funciones trigonométricas. Pero antes de empezar con este tema, es necesario que recuerden el círculo unitario y por qué se está utilizando la escala en pi radianes. El círculo unitario, en pocas palabras, es un círculo que tiene radio 1. Entonces, por eso aquí, en este punto del círculo va a ser 1,0. ¿Por qué? Porque el radio es 1. Aquí va a ser 0,1 porque se refleja en el eje de las Y. Y aquí va a ser menos 1,0 y en este lado 0, menos 1. O sea, sigue manteniendo ese radio de 1. Y esta notación de pi radianes es una forma de expresar los ángulos. En medida que avances aquí, es mucho más fácil utilizar tus gráficas en esta escala que en ángulos como tal, en grados normales. Siempre se elige mejor utilizarlo como pi radianes. Entonces, estas son las formas más sencillas de las funciones trigonométricas, pues ya sabemos que son seno, coseno y tangente. Las demás parten a partir de estas tres, por eso se dice que estas son las más sencillas. Para graficar una función trigonométrica en la escala de las abscisas eje X, esta se grafica en, y pues ya como lo vimos anteriormente, se grafica en pi radianes. ¿Por qué? Porque es más fácil que graficar en ángulos como tal. Lo que sigue es, ¿qué quiere decir que una función sea periódica? Es lo que vimos en el ejercicio anterior, que se repite y se repite y se repita en ciertos intervalos de X. Y aquí te pedían que miraras la gráfica del seno que les aparecía en el video y que dijeran que cuando X es igual a 0, Y a qué es igual, o la función a qué es igual. Entonces aquí era muy sencillo porque se iban, esta es la de las X. Entonces se van a X igual a 0, y en Y, pues aquí si ven también es igual a 0. Entonces por eso aquí le salía 0. Ahora en la gráfica del coseno, les decían otra vez, vete a X igual a 0, que es este. ¿Cuánto vale en Y? En Y vale 1. Y ya sabemos por qué vale 1, porque este concepto viene del círculo unitario, no puede valer más de 1, sin transformación, por cierto. Y aquí está, 1. Y también les daban la referencia de todos los datos. La amplitud va a ser 1, ya sea positivo o negativo, sigue siendo 1 por esto que vemos que sigue siendo el reflejo del círculo unitario en una función, entonces no puede ser mayor a 1. El periodo va a ser de 2pi, o sea, cada 2pi
se va a repetir la función, o sea, toda la imagen de esa función exactamente igual en diferentes periodos. El dominio son todos los números reales, o sea que puedes elegir cualquier valor de X y te va a reflejar un valor en Y. Y el rango, pues los números que alcanza en el eje de las Y va a ser solo de -1 a 1. ¿Por qué? Porque es la imagen del círculo unitario, o sea, no puede ser más de eso. Y en el caso de la función tangente, esa sí es diferente, no se las puse aquí, pero también lo podían observar. El periodo es más corto porque nada más tiene, para verse reflejada, solo necesita un periodo de un pi, o sea, de 3.1416 radianes. El dominio son los reales, pero se indefine en los medios, o sea, en pi menos pi medios, y 1 un medio, 2 un medio, etcétera, y -1 un medio, -2 un medio, y hacia los negativos, ahí se va a indefinir. Por eso hasta le salen esas asíntotas que ya quedamos que es donde no va a tocar la función. Y con eso se acabarían los temas del curso. De hecho, sí alcanzamos a ver todos los temas. Espero que hayan aprendido bastante en este curso. Y si van a hacer su examen para alguna ingeniería, le recomiendo que se pongan a repasar el álgebra, que es lo que les va a servir para entender temas un poquito más complejos. Eso sería todo por esta videollamada y espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos.